¿Cómo están mis hermanos, mis amigos? Qué placer para mí poder llegar a tu hogar en este día y poder compartir con vos este breve mensaje de la palabra de Dios. Y hoy quería hablarte acerca del reino de los cielos que nos enseña la palabra de Dios después de la tentación en Mateo capítulo 4. El Señor comenzó su ministerio y en el versículo 17 de Mateo 4 dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Nos está hablando del reino de Dios. Y mi hermano, si tú te remontas al Antiguo Testamento, y a mí me encanta la historia de Abraham y cómo Dios lo sacó de su tierra y de su parentela, dándole una orden de dejar Ur de los Caldeos para introducirse a la tierra. Y me encanta la vida de Abraham, si vos la estudias profundamente. Una de las cosas más maravillosas que hace Abraham donde quiera que iba es levantar un altar para Dios, reconociendo la presencia de Dios en ese lugar. Y esto es lo que me llevó al Nuevo Testamento, el mensaje de Jesucristo y sus enseñanzas. Si tú estudias los evangelios, Mateo, Lucas y Marcos, ellos nos muestran que las primeras palabras que salieron de la boca del Señor cuando comenzó su ministerio, mi hermano, mi hermana, fue: arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado. Y todas sus parábolas tenían que ver con el reino de Dios. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, dice Mateo capítulo 13. El reino de los cielos es semejante a una red. El reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Cuando se le pidió que le enseñasen a orar, él le dijo así: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabes, mi querido hermano, mi hermana, que Jesús nos enseñó que oráramos para que veamos el reino de Dios aquí en la tierra? Simplemente el hombre puede llegar al cielo aún sin morir, siendo un hijo de Dios obediente al Señor. Porque Jesús vino a crear un pueblo que cambiaría el mundo. Y sin duda no podemos hacer que la tierra sea perfecta, pero Él quiere comenzar a cambiar el mundo a través de nosotros. Me encanta un versículo que yo siempre firmo cuando me piden algún autógrafo o que le firmen la Biblia. Yo pongo Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. Su expectativa para con nosotros, mi querido hermano, es que vos y yo seamos instrumentos de cambios que completen la misión. Él nos salvó para que nosotros seamos constructores del reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, mi hermano, la pregunta es: ¿dónde está el reino de Dios? Tal vez te estás preguntando, como yo me he preguntado. Y déjame decirte la respuesta: el reino de Dios está donde Él reina. El reino de Dios está donde Él es el rey, donde Él está reinando. Si Él está reinando en tu vida, si tú vives sujeto a Él, entonces eres parte del reino. Si tú transformas tu hogar de un lugar de tensión, de pelea, de gritería, en un lugar de amor, tu casa se vuelve el reino de Dios. Donde tú trabajas, se transforma, mi hermano, mi hermana, en el reino de Dios, si no aceptas corromperte con los demás compañeros de trabajo.
tu negocio es el reino de Dios y cumple con las leyes, paga religiosamente tus impuestos, no compra ni vende en negro y no tienes empleado en negro y cumple con el salario justo con tus empleados. Ahí está el reino de Dios. El reino de Dios está en tu colegio, en tu escuela, en tu universidad. Todo ello se vuelven el reino de Dios si tú no estás haciendo trampa en las tareas que te da tu profesor o tu maestro. Hermano, el reino de Dios comienza primero con la transformación personal. Jesús clarificó que el reino debe primero estar en ti. Debe haber una transformación en tu corazón, en tu alma. No es suficiente creer simplemente en lo que Jesucristo hizo en la cruz hace ya más de 2000 años. Jesucristo ha resucitado y está aquí. Y la pregunta es, ¿le hemos permitido que Él cambie nuestra vida? Que Él nos haga una nueva criatura? Que Él establezca su reino en nuestro corazón. Mi hermano, mi hermana, a mí no me importa lo que crees, sino si ha sido transformado o no por Dios. Muchos decimos creemos en Dios, pero su vida sigue siendo la misma. Mi hermano, si Cristo está viviendo su vida a través de ti, entonces estás demostrando que eres un verdadero hijo, una hija de Dios, y que el reino de Dios está en tu corazón. Y creer solamente en Jesús no te salva, mi hermano, para nada. Satanás cree en Dios, dice la Biblia, y tiembla. Pero ¿saben una cosa? No es salvo, sigue siendo diablo. Satanás tiene una teología ortodoxa, cree en la Biblia de tapa en tapa, es premilenial, es pre todo, pero no es salvado, porque no se ha sometido al señorío de Jesucristo. Me gustaría, mi hermano, mi hermana, que medites en este día. Hoy es un día que tú debes examinar tu fe. El apóstol Pablo decía, examina tu fe, porque cuando estemos en el cielo, muchos nos vamos a llevar tremenda sorpresa, porque no vamos a ver a muchos de los que creemos que iban a estar, y tal vez veamos a aquellos que no pensamos que iban a estar. Mi hermano, ¿el reino de Dios está en tu corazón? Si Jesucristo está reinando en tu corazón, entonces ahí está el reino de Dios. ¿Y cómo lo vas a mostrar? Viviendo la vida de acuerdo a la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios y no tu propia voluntad. Así que, mi hermano, demuestra que Dios te ha transformado, que Dios te ha hecho una nueva creación, que Dios te ha hecho una nueva criatura, viviendo una vida de testimonio para todos aquellos que te rodean. Así que, mi hermano, mi hermana, el reino de Dios está donde Cristo está reinando. Recuerda siempre esto, el reino de Dios está donde Cristo está reinando. Pero quiero hablarle también a mis amigos, mis amigas que no conocen a Jesucristo. Por supuesto, el reino de Dios no está en su corazón, porque Cristo no está en su corazón. Para que el reino de Dios se muestre en tu vida, tú tienes que reconocer que eres un pecador, una pecadora, arrepentirte de tus pecados y creer que Jesucristo murió y resucitó por ti y aceptarlo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Si lo quieres hacer, repite conmigo, Señor, yo soy un pecador, una pecadora. Yo quiero en este día que tu reino venga a mi corazón, porque yo quiero que tú seas el rey en mi vida. Quiero que tú reines, Jesús, en mi vida. Quiero que controles mi vida. Por eso, Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida en tus manos para que tú hagas tu voluntad a través de ella, dándote gracias porque pagaste el precio de mis pecados en la cruz y acercaste tu reino a mi corazón al venir para habitar en mi cuerpo y hacer de mi cuerpo tu templo.
Recibe mi adoración y mi alabanza y mi agradecimiento. En tu nombre, Jesús amado. Amén. Mi amigo, mi amiga, si tú has hecho esta decisión, te felicito. Ahora me gustaría que busques la Biblia, la palabra de Dios, y comiences a leer la Biblia, a orar la Biblia y sobre todo a obedecer la palabra de Dios para que el reino de Dios sea perfecta en tu corazón. En segundo lugar, ora. Orar es hablar con Dios y Él ha prometido que si le pedimos algo, Él va a concedernos. Si golpeamos las puertas, Él va a abrir las puertas. Él es un papá amoroso que está siempre con la mano extendida para bendecirnos. Y en tercer lugar, busca un templo donde se reúne la verdadera iglesia cristiana. ¿Y cómo la vas a reconocer? Porque se usa la Biblia como única regla de fe y de práctica. Si tú encuentras ese lugar, congrégate allí donde va a encontrar un pastor que te va a ayudar en tu crecimiento espiritual. Gracias nuevamente por recibirme en tu hogar. Yo quiero bendecir tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Quiero bendecir tu trabajo, tu taller, tu fábrica, tu empresa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.